Es un gusto estar con ustedes en este programa denominado Platiquemos de la Asociación Pop No, que realizamos mensualmente, y este programa lo realizamos en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, que se conmemora el 21 de marzo, y pues por eso el día de hoy estaremos abordando el tema de racismo y juventudes, de cómo las juventudes sufren el racismo. Quédese con nosotros en este programa. Muy buen día a cada una y cada uno que nos escucha y nos ve. Es un gusto volver a estar con ustedes. Estamos en el programa Platiquemos de la Asociación Pop No, y es un gusto compartir con ustedes. Mi nombre es William Cushil, coordinador del programa de Juventud en la Asociación Pop No, y como les repito, estamos en el programa Platiquemos. El día de hoy vamos a hablar sobre racismo y juventudes, un poco de cómo sufren la discriminación, el racismo, las juventudes, y en esta ocasión pues me acompañan dos personas muy importantes, lideresas, y una lideresa y una comunicadora. Y pues bueno, les pregunto cómo están, cómo se sienten, cómo han estado, qué tal están, qué tal les trata la vida. Muy bien, gracias William. Nuevamente pues estar aquí en otra charla más, pues es un honor para mí, y conocer nuevas personas cada vez que vengo, pues también es como un regalo del día. Mi nombre es Miladis Alejandra García Ramírez, soy de Huehuetenango, y pues siempre he estado en diferentes espacios, ¿verdad? Y pues en esta oportunidad vengo como una civil más a dar mi pequeño granito de arena. Gracias William, Alejandra, por la invitación. sí, claro, es un gusto tenerte siempre acá, y recuerdo que ya nos habías acompañado un par de veces en el programa hablando de otros temas, y siempre eres bienvenida acá. Igual gracias. María Huarchaj, le damos el tiempo que se presente. ¿Y cómo está? Utsepetik alashik, jalajok tenamit, ishukeri kauna, kokita tabek, patakle komon, shakhewa o korrekatahik, otsujonik, chechwari, jungastak sebanahnim, etama pas chech, iware kariko, le kato, arewa onom kash kechre katinamit, shakhewa, kotsujon hunich chechewa humembar, kami kamantushir. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles a William, a la compañera Alejandra y a la audiencia, quienes ya están presentes, el poder sintonizarnos en el programa radial Platiquemos. De verdad, un honor el poder ser parte de este espacio y de abordar también de este tema de suma importancia, de lo que acontece en lo cotidiano del día. Así que les invitamos a que desde que en este espacio y estamos también para poder ir respondiendo las preguntas que nos asignen. Claro, sí, esperamos dialogar. Les comparto, bueno, igual a la población que nos escucha y nos ve, que este es un espacio precisamente que promueve Pop No, mensualmente lo realiza. Y es con el objetivo de sensibilizar sobre ciertas temáticas, mujeres, migración, juventudes, y precisamente por lo mismo estamos con la idea de poder conversar un poquito sobre cómo sufren el racismo las juventudes. Y para eso pues podríamos empezar, vamos a dividir nuestro programa en algunos bloques, hablar un poquito sobre qué es racismo, cómo se manifiesta el racismo, y después de repente compartir un poquito también la experiencia de ustedes. Ya hablaremos en su momento digamos, cómo ha sido la experiencia de vida de ustedes, y al final pues qué podemos hacer también, porque también es importante reconocerlo, también ver qué podemos hacer al respecto. Y entonces, por lo mismo, pues quisiera preguntarles a ustedes cómo ven el racismo. ¿Tienen una noción de qué es el racismo para ustedes? ¿Y qué opinión tienen al respecto del racismo? ¿Quién quiere empezar? Okay. Sí, gracias William. El racismo pues lamentablemente es un acto de odio, es una situación de rechazo, de exclusión, ¿verdad? De una persona hacia otra. Puede ser por su cultura étnica, o puede ser también por su color de piel, ¿verdad? Entonces, tantas formas de cómo ejercer el racismo hacia una persona. Claro, diferente. Gracias. Ale, ¿qué opinas al respecto, Man? Creo que es importante señalar esta parte. Primero, el racismo en nuestros idiomas no existe una definición literal, ¿verdad? Son cosas que vemos en nuestras comunidades, que hablar del racismo son imposiciones que se vino desde la temática histórica, cuando se despojó, toda una lucha, ¿verdad? Que al final
impuso tanto, como mencionaba Alejandra, ese odio tan fuerte que sufrieron los abuelos y abuelas que desde su momento no lo vimos o no lo vieron así el hablar del racismo. Entonces es un abordaje muy compleja el poder decir para las comunidades qué representan para ellas y cómo se habla de racismo. Por ejemplo, en el idioma quiché pues mencionamos que el racismo podríamos definir como un etzelanik, ¿verdad? Es como te dejo ahí en un lugar o no sos parte de mi equipo, de mi grupo, pero no es como existe una definición literal, o sea, del odio, pues como pues Sacatimuló, podríamos mencionar de esa manera, pero sí, pues tengo también esa conceptualización acerca de ello, ¿verdad? Pero sí, claro, vamos a ir abordando. Sí, es interesante, creo es importante resaltar a la población, o darles a conocer de dónde son, es importante saber de San Pedro Necta. Sí, de San Pedro Necta, Huehuetenango. Mayamam, sí, Mayamam. El idioma mam, y también de dónde eres. Sí, creo que no me presenté. Mi nombre es María Huarchal, soy originaria de Aldea Las Ceibas, Santa Catarina, Ixtahuacán, de Sololá. Y actualmente pues soy periodista independiente de comunicación y hablo el idioma maya quiché. Pues aquí estamos y asimismo de antemano, antes de arrancar este programa, felicitar a Popno, de verdad, este es un espacio que puede abrir acercamiento a la población y asimismo cuestionar este sistema en Guatemala. Sí, interesante porque por ejemplo yo soy cachiquel y entonces tenemos mam, quiché, cachiquel y entonces podemos hablar desde nuestras vivencias también cómo lo hemos vivido. Yo quiero compartir una anécdota, de repente eso también les da un pie a ustedes de recordar cómo han vivido ustedes el racismo. Porque podemos hablar del racismo histórico, que precisamente hablabas de cómo lo sufrieron nuestras abuelas y nuestros abuelos cuando les despojaron de sus tierras, de su idioma, de su indumentaria. Y pues precisamente, no sé si han escuchado, pero a mí en mi territorio sí pasa que, por ejemplo, las juventudes han perdido su idioma, pero lo han perdido con un proceso racista de despojo de su identidad. Porque, por ejemplo, los padres dicen, ¿y por qué a tu hijo no le enseñaste cachiquel? Pues es que para que él no sufra como yo sufrí. Y entonces, digamos, nuestros padres, nuestros abuelos sí sufrieron bastante racismo, mucho más que lo sufrimos nosotros. ¿Y por qué lo digo? Porque les cuento una anécdota, una historia donde, por eso le digo, de repente les da pauta para ir recordando también las experiencias que ustedes vivieron, el cual lo vamos a hablar más adelante. Pero, por ejemplo, en un momento yo me tocó vivir de una transición, de salir de mi comunidad, que yo estudié toda mi primaria en mi comunidad, y luego salí y fui a estudiar a Chimaltenango, cabecera departamental, y cuando yo fui, para mí fue todo un impacto cultural y social, porque era completamente diferente. Y entonces un día alguien va de molestar y un compañero me dijo, no seas indio. Y el otro se quedó viendo, vos no le digas así. Él sí es, o sea, y yo me puse a pensar, yo indio, yo no vengo de la India, así directamente, o sea, yo lo viví así en mi ciclo básico, digamos, porque fue una beca que obtuve, y entonces yo así como, yo soy indio, en mi comunidad nunca me habían llamado como indio, porque bueno, y comprendí, dije, bueno, entonces en mi comunidad todos somos indios, pero digamos, el lío indio como una forma despectiva de discriminación y racismo, entonces yo lo he vivido así, y creo que eso marca tu vida, o sea, de alguna manera te marca, y por eso la importancia de cómo ir como juventudes hablando de estos temas, porque normalmente, o bueno, lo que pasa a veces es de que ese es un tipo de violencia, pero lo que pasa es que se empieza a normalizar la violencia y se empieza a normalizar el racismo. Por eso es importante hablar de estos temas desde las juventudes para entenderlas, comprenderlas y ver qué hacer, que es como lo que vamos a hablar más adelante. Pero bueno, estábamos hablando del racismo histórico en principio, quería hacer como esta pauta de la importancia de hablar del tema, pero también es importante entender un poco qué es el racismo y entender también cómo se ha dado el racismo
Y no sé si a eso les viene a ustedes a la mente alguna anécdota, alguna historia de algo que sus papás o sus abuelos les hayan contado de cómo ellos vivieron el racismo, y ya digamos la comparación de cómo nosotros como juventudes vivimos el racismo, que de repente es diferente, pero existe, creo yo. No sé si tienen alguna anécdota o algo por ahí. Sí, por ejemplo, igual a mi mamá le pasó pues lo mismo, ¿verdad? Afortunadamente en San Pedro Necta, pues en el tiempo en el que ella entraba al básico, pues había en la comunidad, pero al momento de ya agarrar una carrera, era cuando los tiraban al agua. O sea, literalmente un día, bueno, ya te toca el otro año, entonces agarra tus tiliches, ¿verdad? Subite en la camioneta, vamos, te voy a dejar. Y era la única vez en que mis abuelos pues podían irlos a dejar, por lo mismo de las limitaciones económicas, ¿verdad? Y cuando ella pues empezó a adentrarse en un mundo totalmente españolizado, ¿verdad? Con el idioma español, ella pues solo hablaba el mam y pues algunos acercamientos, pero pues muy limitados, ¿verdad? Con el español. Entonces me pongo a pensar en todas esas limitaciones, ¿verdad? No impactan muchísimo en una edad en la que pues a veces son adolescentes, jóvenes, y lo que tú dices, algunos choques culturales muy fuertes en los que pues afectan y dejan en como que en un estado tal vez de poca confianza en sí mismos, ¿verdad? Afecta. Ajá, Emocionalmente. afecta muchísimo emocionalmente. Entonces los compañeros de ella normalmente decían, se impactaron mucho cuando pues después de sexto, digamos, por ejemplo, ella pasó de ser tímida, poco participativa, a tal vez no ser de las más participativas, pero sí con las mejores notas. ¿Pero por qué? Porque se había esforzado bastante, y ella es maestra, entonces cuando fue a hacer su práctica igual, o sea, las notas muy altas, y todos muy sorprendidos porque pensaban, ¿verdad?, que por nosotros ser indígenas o nosotras ser indígenas tenemos como menor capacidad, pero a veces son barreras culturales que otras personas no tienen, ¿verdad?, que están en su zona de confort o que incluso tienen a su familia aquí, ahí mismo en el departamento, en la cabecera departamental. Entonces son a veces diferencias abismales y estos contextos que a veces nos ponen en desventaja, ¿verdad? Y hablando de esto, es una desventaja histórica. Entonces también tenemos que tener en cuenta eso y ser conscientes de esas situaciones. Sí, sí, entender un poquito también la parte histórica de por qué también estamos en la situación en la que estamos, o en la que están los pueblos indígenas, que han sido, digamos, el grupo más excluido. Es histórico, digamos, y tiene mucho que ver con el racismo, pero no tanto para victimizarse, sino para decir, estas son las razones, las causas, y por lo tanto hay que atacar las causas. No solo decir, es que por culpa de, sino que es decir, estas son las razones y hay que cambiarlo. Entonces, creo que es importante eso, y me llamaba la atención algo que decías, cuando decías que de repente racismo no existe en nuestro idioma, no existe como tal. Y es que en el mismo idioma español algunos dicen, por ejemplo, que el racismo ni siquiera debería existir la palabra porque hace alusión a una raza, y entre seres humanos no hay raza, pero se sigue utilizando porque hay muchas personas que sí se creen superiores a otras, o sea, tienen ese imaginario, y es que el racismo es un imaginario que tiene una persona y que por ende se convierte en un imaginario colectivo. Entonces se sigue utilizando la palabra por lo mismo, y que precisamente el racismo hace esa diferenciación principalmente biológica, cultural, lo que hemos estado hablando, y que de muchas personas racistas se benefician de eso mismo, como un sentido de superioridad, un sentido precisamente de eso, de sentirse mejores. Entonces, ¿por qué hablamos de las diferencias biológicas, por ejemplo, o culturales? Bueno, lo que hablábamos, el idioma, hablábamos del color, hasta el color de piel, por ejemplo, digamos, hay como concepciones racistas. Pero bueno, ¿quisieras agregar algo? Claro, yo quiero puntualizar en esta parte, hablar del racismo desde el punto principal que yo siempre menciono desde el idioma. En cada una de las instituciones públicas que existe en Guatemala desde varios años que vemos, no hay un avance hasta el siglo XXI. Uno llega en un centro de salud, en una comunidad, no hay intérprete o no hay alguien que hable el idioma. Eso ya es un racismo, eso ya podemos evidenciar en hospitales nacionales. Si tú llegas a un servicio que
cómo tratan a las personas, hablemos de las comadronas, o sea, no los ven como una abuela que ha aportado desde por varios años haciendo el trabajo de ver a las madres o de ver a los niños, pero hasta les exigieron portar un carnet. Entonces, esto también evidenciar esta parte desde el sistema de salud y que el sistema de justicia que vemos hechos de criminalización contra personas defensoras, contra personas que solo por decir esto no es lo que beneficia a la comunidad, exige sus derechos, ya pues los demanda. Por ejemplo, un caso muy reciente y quiero también pues, ponerlo en la mesa, una de las mujeres del Story Zabal, que pues por estar en una comunidad o de repente llega este caso de que ellas habían matado soldados, entonces al final no era así, ¿verdad? Porque ellas hablan el idioma, entonces al final no fueron escuchadas de acuerdo a la versión de ellas y fueron sentenciadas a 75 años y siguen actualmente pues cumpliendo con esa sentencia, y eso es un hecho que normalmente no se ve. Si hablamos del racismo, cuáles son los patrones que existen en el sistema de justicia y el abordaje también y los medios de comunicación. O sea, si hablamos de racismo en medios de comunicación, cómo narran las noticias en estas como le digo yo a estos canales, ¿verdad? Vendidos, no sé si corporativos, pero al final si vemos en estos, ¿dónde aparecemos nosotros? O sea, cómo abordan la noticia en estos canales y cómo abordan la noticia a través de los medios impresos, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el primer plano? La señora que, bueno, está haciendo esto, entonces son como una manera muy fuerte de cómo nos visibilizan a las mujeres indígenas, cómo hablan de nosotros o cómo hablan de tal área. Entonces, pues esto quiero agregar yo, si hablamos de un racismo desde lo cotidiano que pasa en cada una de estas instituciones y en donde nos rodeamos diariamente, y de los hechos que también sufren en nuestras comunidades. Claro. Sí, me llama la atención lo que dices cuando las comunidades sufren de criminalización precisamente por la falta de acceso a la justicia, una justicia verdadera. Y bueno, y también les pregunto, ¿no creen que eso también influye en la violación de derechos humanos? No sé cómo lo ven ustedes en ese sentido, o sea, cómo eso afecta, digamos, que las instituciones del Estado, por poner un ejemplo, no atienden adecuadamente a las personas. O sea, no sé, llega uno a un juzgado, le van a atender en su idioma, por ejemplo, y eso ya es racismo, pues. O sea, ya porque el Estado está estructurado no para los pueblos indígenas, menos para los jóvenes, y menos para las mujeres indígenas, imagínense. Y eso cuando a veces se agrava un poco la violencia, porque dice, bueno, te discriminan por ser indígena, pero también te discriminan por ser por ser mujer, y te discriminan por ser joven, por ejemplo. Y entonces ahí cómo se van sumando los tipos de discriminación, pero todo parte principalmente con el tema del racismo que se vive. Y no sé si también les surge a ustedes algún ejemplo, alguna idea, de alguna historia que hayan escuchado donde, bueno, si de repente por el área MAM que vives, de alguien que ha sufrido algún tipo de racismo por medio del Estado, por ejemplo. Igual lo podemos ir pensando porque en el siguiente segmento vamos a hablar un poquito ya desde nuestra experiencia, desde lo que hemos vivido, desde lo que hemos visto, y eso para seguir profundizando y poner en ejemplo, digamos, poner ejemplos de cómo se vive el racismo para reconocer que es racismo, porque muchas veces se conceptualiza que es racismo, pero no entendemos al final, o no terminamos de entender qué es racismo, pero con ejemplos yo creo que sí es más fácil entenderlo, el cual vamos a abordarlo en el siguiente segmento. Vamos a hacer una pausa y no se pierda la siguiente parte del programa. Estamos de vuelta en el programa Platiquemos, gracias por seguir con nosotros. Les recordamos que seguir las páginas o las cuentas y las redes sociales de la Asociación Pop Rock, ahí tenemos bastante publicaciones como estas, y en estos momentos estamos conversando sobre racismo, juventudes, cómo sufren el racismo las juventudes.
y pues estoy con Alejandra García y María Huarcha. En esta parte estaremos conversando un poquito de cómo han vivido ustedes, cómo han visto de cerca, si de repente lo han vivido en carne propia o lo han visto de cerca, de cómo se sufre el racismo principalmente en las juventudes. Y para empezar, contextualizar un poquito a las personas que entiendo que ustedes han tenido una experiencia de tener que migrar, lo podríamos decir, una migración interna de su comunidad a una cabecera departamental o a la capital, por ejemplo. ¿Cómo ha sido esa transición? ¿Cómo fue que se dio y cuál fue como la razón? ¿Quién quiere empezar? Empieza ahora. Está bien, muchísimas gracias y a toda la audiencia nuevamente, gracias por acompañarnos y en especial este abordaje de tema que se hace desde PopNog a la temática de lo que acontece diariamente en este país, la migración, ¿verdad? Que ustedes están acompañando, pues dando seguimiento, esto es de reconocer este aporte que se hace diariamente y a partir de ello desde hablar de la migración interna que muchas veces pues no lo mencionamos o lo vivimos, solo cuando toca salir porque ni modo por diversas razones, ¿verdad? Creo que a causa, como hablamos al inicio, de esta migración por la falta de oportunidades, porque no hay educación que con mayor apoyo para las comunidades donde las niñas tienen que trabajar y estudiar o tenés que estar llegando 2 horas a un lugar de destino donde vas a estudiar y eso pues ha partido que no solo a mí me ha pasado sino que a varias compañeras e inclusive a las radioescuchas que puedan también identificar esta temática de lo cotidiano que se vive en Guatemala. Pues quiero contarles un poco del resumen de mi historia porque sabemos que el tiempo nos acorta, pero lo primordial es de que salir de la ciudad, el poder decir pues tengo que emigrar. ¿Y por qué? Porque quiero estudiar, porque quiero tener espacios de que nos escuchen también, porque al momento de las demandas pues no hay seguimiento a ello. Y a partir de los 11 años yo migré en la ciudad y recuerdo bastante que es muy doloroso el dejar a mis abuelos, a mi mamá, a mis hermanos, a mis compañeras, mis amigas. Y pues ha sido como un espacio de decir, despojarme, ¿verdad? De mi comunidad, de llegar a una institución donde me tocó estudiar en un internado, pues al final a los 11 años, a los 11 años pues yo no sabía, pero lo que sabía es de que pues la situación en la que estábamos pasando como familia era muy compleja y yo digo, quiero dar este paso porque yo soy la hija mayor y que corresponde, quizás no es que sea culpa de mi papá, sino que este sistema pues ha provocado el poder no tener las oportunidades que se necesitan para poder optar o hacer cerrar ciertos espacios y creo que eso es una de las partes que yo recuerdo, el despojar nuestra indumentaria, el idioma, inclusive de que estuve en un internado donde no nos permitían usar nuestra indumentaria y si hablábamos el idioma decían que estábamos hablando mal de la encargada o de hacer esto, entonces y yo no... Y ese no ya es un pensamiento racista. Yo no identificaba en ese momento, ¿verdad? Entonces, y el estar en estos espacios de que uno pues apuesta como mujer indígena a decir pues este es mi objetivo, esto es lo que quiero hacer y lograr y por qué llegué a la comunicación era de la misma manera porque miraba que las mujeres indígenas pues no veo a una en mi comunidad que pueda hablar como estamos haciendo ahora, hablar en el micrófono sin temblar y sin ay, qué dirán los demás o qué pensarán de mis opiniones y eso es lo que yo siempre he pensado, yo quiero estudiar comunicación o quiero estar al frente de esta temática porque no he visto esto en mi comunidad y no he visto un espacio radial o televisión, mujeres que les están apostando en esto y cómo llegar en ese proceso pues ha sido como esa de romper paradigmas y decir por qué tengo que hacer, ¿verdad? O sea, qué necesidad, pero al final el mismo sistema nos ha impuesto que
al recurrir en esta parte de decidir, bueno, pues toca hacer el doble o el triple, como mencionaba Alejandra. ¿Por qué nos tienen que calificar por nuestras notas, verdad? Porque tiene buenas notas, la aceptémoslo en nuestro grupo, o porque tiene esto, así es una mujer indígena que es parte de un sistema, ¿va? ¿Y por qué no lo hacen con los demás, ¿verdad? Entonces son cosas que uno va viviendo en esta parte. Pues me quedo acá antes que me largue. Sí, sí. Yo sí reconozco, digamos, el que ustedes sean mujeres lideresas, lo valoro, lo aplaudo bastante, porque, digamos, están estos estereotipos de no solo por ser mujer, ser indígena, por ejemplo. Yo he escuchado historias de amigas donde dicen cuando les tocó venir a la capital, decía, María, ¿en qué casa trabajas? Por ejemplo, primero quitarles la identidad, después deducir que solo es para el lugar, digamos, una mujer indígena, y no es para hacer periodismo, no es una mujer matemática, como en tu caso, por ejemplo. Y entonces sí, digamos, y más como jóvenes también, digamos, cómo se sufre la discriminación por el racismo principalmente. Pero Ale, no sé ¿cómo lo has visto, cómo lo has vivido? O también que pudieras contar, digamos, esa transición de tu comunidad, entiendo, a la cabecera departamental de Sí. Bodo. No fue tan traumático, afortunadamente, como la historia de María, que tuvo que llegar, ¿verdad? De 0 a 100, acelerar de 0 a 100 en menos de, no sé cuánto tiempo, unos meses. Pero yo me movilicé o me desplacé, digamos, a la cabecera departamental, que queda como a 2 horas de mi municipio, por temas laborales de mi mamá. Entonces fue por una oportunidad laboral que se le presentó, y entonces también fue doloroso como el dejar la casa de mis abuelos, ¿verdad? Mis abuelos. Esa era como una verdadera comunidad que yo sentí que tenía, y que al final como que me la arrebató. No le eché la culpa a mi mamá o a otras personas, no entendía qué estaba pasando o por qué estaba sucediendo, ¿verdad? Solo sabía a los 8. Entonces yo solo sabía que estaba sucediendo, y que pues afortunadamente a la única persona que tenía en ese momento pues era a mi mamá, y sabía que era por algo bueno, porque ella igual siempre me lo decía y todo. Entonces yo me aferré, digamos, como a un salvavidas a esa idea de lo estamos haciendo porque es una oportunidad para mi mamá, para mejor desarrollo, ¿verdad? Y todo. Y pues afortunadamente yo tuve, no sé si existe el término, bilingüismo de cuna, ¿verdad? Donde pues hablaba, mi mamá hablaba mami español conmigo. No sé, tal vez fue una situación de, también tiene que tener ella las herramientas como necesarias para salir a este mundo tan cruel, sí. ¿Verdad? Entonces, el idioma en mi caso nunca fue como tal una limitación, pero sí, el choque cultural fue muy fuerte, y decir tengo que renunciar como a todo esto bueno, bonito que tengo por algo mejor, pero en que en el momento no se siente como algo mejor. Claro. ¿Verdad? Sí, entonces, también tiene como sus implicaciones, el estilo de vida que también es diferente a una comunidad o una cabecera departamental, definitivamente. Sí. Sí, claro, se pierde esa comunidad o ese espacio de confianza que uno tiene, ¿verdad? Y de ahí pasa uno a una casa, probablemente encerrados porque pues alquilando, ¿verdad? Claro. Y sin conocidos. Al paso del tiempo pues uno empieza a hacer la comunidad, porque igual es una necesidad humana que uno tiene. Entonces uno empieza a hacer comunidad con quien me vende las tortillas, con la vecina de enfrente, o pues, pero son pasos muy, muy cortos que uno da, tal vez por temor, por diferentes situaciones, ¿verdad? Pero así es como yo viví ese proceso. No fue tan traumático desde mi punto de vista, pero sí doloroso en ese sentido. Sí, yo quiero agregar algo. Sí. Creo que también, por ejemplo, la temática de nuestra indumentaria, ¿verdad? Yo, por ejemplo, ahora, desde que ya conozco mis derechos, y de que nadie me viene a decir qué tengo que hacer y yo porto mi indumentaria en todas partes, porque cuando estuve estudiando, me limitaron en varias ocasiones imponiendo uniformes, y a ley, o sea, que era de que si no llevas, o sea, no tenés
los puntos que corresponde a esto. Entonces era una obligación y eso es como el dolor, ¿verdad? Que uno tiene que avergonzarse. ¿Por qué? Entonces, y ahora yo en todas partes digo, ahora si voy a un centro comercial, que sucede actualmente, se te quedan viendo porque tú estás acá, ¿verdad? Entonces, inclusive el poder, cuando estaba haciendo mis reportajes en temas de periodismo, de comunicación, en cada uno de estos organismos judiciales, pues preguntaban, ¿verdad? ¿Por qué tengo que estar así? Inclusive de que, o sea, uno lo ven, o sea, yo donde yo me sienta bien, o sea, por ejemplo, yo uso mucho caite y pues no es que tengo que hacer para poder agradar a las personas, cómo me siento yo, me siento bien como indumentaria y voy así y me siento así, voy a llegar a hacer mi reporte, pero la gente cómo me ven, ¿verdad? Entonces, y una persona me dijo, es que como te ven, te tratan, pero yo digo, ¿por qué tengo que hacer yo otras cosas para que me traten bien? O sea, no tendría que pasar así. Entonces, pues eso quiero agregar, ¿no? Recordemos, perdón William, recordemos este acuerdo ministerial tan importante, el número 930 que salió en el 2003, que apoya, ¿verdad?, a que nosotros como mujeres, como hombres indígenas, utilicemos nuestras vestimentas en cualquier parte o en cualquier centro educativo, sea público o privado. O sea que es un derecho que tenemos y es penado si se nos veta ese derecho. Entonces, como dice María, uno se empodera al saber de sus derechos y tal vez también yo cuando era niña, ¿verdad?, era más fácil como comprar el uniforme y ya, ¿verdad? No tener esa, tal vez era para que no me discriminara o no lo sé, pero era solo, aquí está, así es como te debes de vestir y ya. Muy bien, gracias, ¿verdad? Pero de ahí uno va creciendo, uno va como concibiendo su contexto desde otras perspectivas. No sé quién o en qué momento como que utilicé yo un poco más mi indumentaria, o sea, la empecé a amar, la empecé a utilizar y dije, pues ahora esta soy yo, ¿verdad? Sí. De vez en cuando parte del empoderamiento. Sí, y es que también usar la indumentaria es tener una parte de ti, de donde provienes, ¿verdad? O sea, el de decir, yo soy de esta comunidad, vengo de tal área, es una lucha histórica de los abuelos y abuelas que no lograron, o sea, estar pues haciendo este espacio de decir, aquí estamos, ¿verdad? Ajá, y que te sientas bien contigo misma. Sí, en la mayoría de culturas mayas, los hombres somos que ya perdimos nuestra indumentaria y son las mujeres las que han resistido bastante a la indumentaria. Y me parece interesante lo que ustedes mencionan, el despojo, por ejemplo, que se hace de la indumentaria en los establecimientos educativos, y es importante, y para esto sirve estos espacios para sensibilizar, pero también para educar, para que la gente sepa que existe un acuerdo ministerial, el cual mencionaste, y que ese se puede utilizar para defender el derecho a mi indumentaria. Eso hay que defender, y no es una obligación utilizar el uniforme. Correcto. O al menos quitarte, digamos, tu indumentaria. Pueden ponerte un suéter de repente detrás de la escuela, de establecimiento, pero ningún establecimiento educativo te tiene que obligar a utilizar pantalón o utilizar falda, por ejemplo. No te pueden obligar porque hay un acuerdo ministerial al respecto. Así que si a alguien le obligan, pues, y no lo quiere, porque está bien quererlo, pues si quieres ponerte tu pantalón, también estás en tu derecho, tu falda igual, estás en tu derecho, pero también estás en tu derecho de defender tu indumentaria, tu cultura, lo que es, porque eso es racismo, querer cambiarte y despojarte es una forma de racismo en ese sentido. Y es importante que lo hablemos. Entonces, hemos estado hablando digamos, de las oportunidades que no existen en nuestras comunidades. También cómo tener que movilizarse, desplazarse por esas faltas de oportunidades cambia los hábitos de consumo, las relaciones personales. Y dice uno, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el racismo? Pues por supuesto tiene que ver con el racismo, porque recuerden que históricamente han despojado de las propiedades comunales principalmente, o la forma de organización comunal de nuestros abuelos, de nuestras abuelas. Se lo han robado y le han dejado las peores tierras a nuestros abuelos y a nuestras abuelas. Y eso pues precisamente ha generado que actualmente no existan oportunidades y que te obliguen a tener que salir
a buscar oportunidades y que precisamente te sigue despojando y violentando tus derechos culturales. Y ahora existen estos medios de redes sociales que quiero agregar a la audiencia, si ustedes también están pasando en este espacio de decir, no me siento bien, cómo me están tratando en el trabajo, en algún área donde se encuentran. Tienen que documentar esto, tienen que documentar y visibilizar estos hechos y denunciar a esta persona que está haciendo, porque también esto está penado ante la ley, ¿verdad? Poder decir que sí, hay artículos que nos respaldan, la CODIRSA, aunque no es una institución directamente, pero hay que dejar como ese antecedente de lo que ocurre hoy en día, que no tendría que pasar, pues, pero se sigue, entonces hay que visibilizarlo. Claro, y de eso hablaremos en la siguiente parte del programa. Seguimos en este segmento platicando un poco sobre cómo vivimos el racismo. Ya lo hemos estado hablando antes de hacer el corte, pues también nos comentabas de qué podemos hacer cuando sufrimos también alguna discriminación por racismo, principalmente documentar el caso, denunciarlo, evidenciarlo también. Y parte del evidenciarlo, no sé qué opinan ustedes, pero yo soy de la idea que una violencia hay que reconocerla como tal. Y yo digo, en lo personal, pienso que el racismo es un tipo de violencia, el cual hay que reconocerlo y decir que el racismo no es normal, no debería existir. El primer paso es reconocer que hay prácticas racistas y que hay que cambiarlas. Pero ¿qué opinan ustedes? ¿Qué creen que podemos hacer? Bueno, si están de acuerdo con lo que les estoy comentando, también pueden decir, no, estoy de acuerdo. Pero también, ¿qué opinan al respecto? Y ¿qué creen ustedes que se puede hacer entonces en este caso? Gracias. Lo principal quizás no es ratificar los tratados internacionales que actualmente existen, que valdría la pena como que se haga. Sin embargo, también debe haber una educación real, educar conforme a la historia, ¿verdad?, de nuestros pueblos indígenas, porque es injusto y a veces como una burla seguirle enseñando a los niños, a las niñas, en las diferentes escuelas, colegios, que Tecumán murió de una manera, de tal manera, ¿verdad? O que no conocíamos los caballos. O sea, situaciones así muy, muy particulares y muy violentas, ¿verdad? Que nos ponen como en desventaja de una manera histórica. Y recordemos que quien gana las guerras es quien cuenta la historia, ¿verdad? Entonces sería para mí elemental o fundamental empezar a trabajarlo desde la educación y desde una memoria histórica real, ¿verdad?, que nos represente a nosotros como pueblos indígenas. Sí, creo una parte de la importancia de la organización colectiva, ¿verdad?, en nuestras comunidades, y creo que hablo en esa parte porque si vemos actualmente en Guatemala el avance de estos tratados internacionales, inclusive de acuerdo a leyes que acá son respaldadas, pues no hay ningún cumplimiento, ¿verdad? Mencionaba, ¿verdad?, que hay como ciertas antecedentes de que hayan cumplido, ¿verdad?, o han evidenciado o han sancionado de lo que acontece en el racismo a otras personas o ataques de violencia, ya sea digital, ya sea verbal, psicológica, cómo afecta a las personas, pero considero como una recomendación para las comunidades jóvenes que se organicen cuando vemos estos tipos de violencia y decir que no es normal, porque sí, el nombrarlo también es parte de lo cotidiano que podemos ir haciendo, porque si no lo hacemos, ¿cómo vamos a reconocer qué está pasando, ¿verdad? Entonces es una organización que se procure, ¿verdad?, de poder tener presente cuáles son las demandas de cada uno de los jóvenes, o dónde pueden hablar, dónde pueden acudir, así como PopNo tiene su asociación, lo pueden hacer, ¿verdad?, a través de la radio, pueden comunicarse, cuáles sugerencias que necesitan acompañamiento, pues que para ello, ¿verdad?, podemos ir articulando en conjunto, pero sí reconozco que son temáticas que no solo afecta como niñez, sino que también a las personas adultas, que uno lo ven como, pues normalizarlo, y yo recuerdo una parte de que recientemente estaba el año pasado en la temática electoral, estuve pues haciendo el trabajo de documentar a través de mi página y publicaba, y vino cierto comentario, ¿verdad?,
de cierta de persona X, no sé quién es, y puso ahí India, que tienes injerencia en las redes sociales, deberías de ir a hacer tortillas en tu pueblo porque estás aquí en las redes sociales, ¿va? Así directamente. Y cuando yo lo vi, me reí, yo dije, pero después cuando empecé a decir, por qué lo tengo que dejarlo así? Tomé una captura de pantalla a ese comentario y yo lo hice en Twitter porque muchas veces en esta página o red social hay varios ataques, inclusive de personas, ¿verdad? Que uno considera que no, que estaría sensibilizado de las temáticas, pero no. Entonces yo eso subí y fue como un acuerpamiento de varios compañeros y compañeras, o sea, retuitearon, empezaron a decir, pero también hay cierta parte de jóvenes, de personas, compañeros que me indicaban, ¿por qué lo hiciste? O sea, así como me cuestionaron, ajá, ¿por qué lo hiciste? ¿Va? Yo digo, si, por ejemplo, a mí, una compañera, cabal, recuerdo, estaba en una cobertura, porque a mí me han tratado de tal color, porque tengo esto, y yo no digo nada. Entonces yo le digo, mire, o sea, yo lo hice porque a mí me atravesó, claro. Y yo lo quiero también evidenciar esta parte, porque no es que es ahorita que sucede esto, o sea, ha pasado ciertas ocasiones y yo lo he dejado pasar, normalizarlo, ¿verdad? Como, bueno, pues nos toca, ni modo, pues no, ya no es así, ¿verdad? Tenemos que hablar. Entonces, y a partir de ese hecho de una captura de que yo evidencié, pues, inclusive, o sea, por la tanta injerencia que tuvo en Twitter, me llamaron por encodir, o sea, mire, podemos hacer hacer su denuncia, pero yo digo, o sea, también el Ministerio Público es otro rollo, entonces, o sea, donde estamos actualmente, que tenemos a una fiscal, yo dije, no, o sea, yo ya no pude dar seguimiento por la temática de persecución, que piden tus datos, dónde estás, y la temática del trabajo que estoy haciendo. Ajá, entonces, y ahí me quedo, a decir que sí, es importante y dejar esos antecedentes. Claro. Y no aceptarlo principalmente, porque no hacer nada es como aceptar ese tipo de violencia, aceptar la discriminación por discriminación racial, y no hay que aceptarlo para empezar. Y creo yo que es importante lo que ustedes mencionaban, el tema de empoderarnos en nuestros derechos principalmente. Y parte, yo he visto, y creo que lo percibo también con ustedes, cuando ustedes mencionan y dicen cuando ustedes empiezan a reconocer, o cuando empezamos a reconocer nuestros derechos culturales, empezamos a valorar también nuestras características que nos identifican como de un pueblo en específico, y eso se nota principalmente en la indumentaria. Lo he visto también con muchas amigas que dicen, no, esta es mi indumentaria, lo reconozco, y es mi cultura. Pero, y lo dicen con mucho valor, con mucha valentía, a pesar de que seguimos viendo cómo hay personas que violentan, principalmente a través de redes sociales, y es que eso es violencia definitivamente, y que estoy de acuerdo, no hay que aceptarlo y hay que dejar un precedente, hay que hablarlo, hay que ponerlo sobre la mesa. Y la ventaja es que precisamente eso, se generan como esas redes de apoyo alrededor de una y alrededor de uno, que ya se convierte, decir, bueno, sí, no estoy solo, no estoy sola. Yo lo que le diría a la gente que nos está escuchando, a los jóvenes, decirle, miren, si alguien sufre algún tipo de violencia, no solo la discriminación racial, o algún otro tipo de violencia, que busquen ayuda, que hay mucha gente muy valiosa que aporta mucho a este país y que está en redes sociales y que se pronuncia sobre ciertas temáticas. A esas personas hay que abocarse y decirle, mira, me pasó esto, ¿qué hago? Y esas personas le pueden ayudar a uno. Sí, y creo que también como personas como nosotras, donde nos habitamos, donde estemos, también hay que estarnos sentados o pensar un minuto antes de decir un comentario a ciertas compañeras o compañeros, porque pasa, ¿verdad? De estar en un territorio, porque no me gusta aquí, pues hablo de la comida que no me gusta o de tal. Entonces al final creo que también hay ciertas partes que también entre pueblos puede como que afectar, entonces hay que tener como cierta sensibilización de que, digo, ¿verdad? Antes de que pueda afectar a la persona, como también puedo generar yo cierta violencia, ¿verdad? Porque puedo decir, no, yo no soy así, pero quizás hay que analizar cómo estamos actuando en nuestros espacios, ¿verdad? Si estamos replicando cierto chiste que hice con que vea uno comprando, por ejemplo, lo común, ¿verdad? Lo que decía Jimmy Morales en sus programas. Entonces, burlarse de los pueblos indígenas. Sí, entonces son cosas como yo puedo decir que creo que tenemos que nosotros empezarlo desde ahí, ¿verdad? Para poder hablar de ese tema. Claro,
Sí, iba a agregar pues la importancia de la denuncia, ¿verdad? Gracias, compañera, porque cuando uno empieza a denunciar, inspira a otras personas a también denunciar. Sí. No sé si a alguien le sirve el dato, ¿verdad? Pero pues existe una ley que nos ampara y es la reforma al Código Penal. Decreto 57/2002, ¿verdad? Donde se incluye el delito de racismo. Entonces es importante como tener en cuenta estos datos y animarnos a denunciar, ¿verdad? Porque el problema no es, bueno, cuando somos personas que como hemos trabajado un poquito nuestra autoestima, el problema no es que a mí me ignoren o que me hagan a un lado, digamos, sino el problema es cuando esta discriminación ya limita nuestros derechos. Hablemos de nuestros derechos políticos, sociales y culturales. Entonces esto ya es un atentado contra nuestra libertad, ¿verdad? Entonces ese es el problema. Y el cual no hay que permitir. Y el cual no hay que permitir. Desde lo más pequeño hasta lo más grande, yo a veces yo escucho a gente que hay cosas que le llaman como micro, le ponen micro, por ejemplo, dicen micro machismo, micro discriminación. Ajá. No hay nada micro. Yo digo, es tal como tal, reconozcámoslo y hay que cambiarlo. Sí. Entonces, que aunque cuesta, sí, por supuesto que cuesta. Cuesta un montón. Y es que estamos en una sociedad tan violenta, tan racista, tan machista y todo eso. Que no está normalizado. Sí, está tan normalizado que nos cuesta tener que reconocer que yo lo replico, por ejemplo. Pero entonces la invitación está para que busquemos espacios para aprender y desaprender, para entender al otro y la otra. ¿Y por qué es importante entender al otro y la otra? Lo pongo un ejemplo bien claro y creo que lo mencionaste al principio cuando decías lo que dicen normalmente cuando nos escuchan hablar nuestro idioma. Uy, de repente me está insultando. Ajá. Yo así, perdón, o sea que cada vez que yo hablo mi idioma estoy insultando. La tuya, por si acaso. Sí, le dicen a uno y yo así, o sea, cada vez que yo hablo en mi idioma voy a insultar, perdón, yo no me lo vivo insultando todo el tiempo. Entonces eso es racismo, o sea, es creer que me está insultando, ¿no? Entonces, ¿por qué no te aprendes a hablar un idioma y poder entenderlo para que no te dé miedo, para que no te asustes? Y eso es replicar precisamente racismo, colonialismo, porque recuerden que cuando vinieron los españoles, así como que están adorando a sus dioses, están hablando del diablo, porque no entendían. Entonces, para que entendas de qué se está hablando, pues ponete a estudiar, ponete a hablar para que entendas. ¿Y por qué la otra persona tiene que aprender, digamos, a hablar? Había una conocida de Chimaltenango que decía en un TikTok y decía, ¿por qué cuando alguien que no habla un idioma maya viene a nuestro territorio y nosotros tenemos que cambiar y tener que hablar en su idioma, en el español, en castellano? ¿Por qué nosotros y por qué ellos, cuando nosotros vamos a su territorio y vamos a la capital, por qué no ellos hablan en mi idioma por respeto? O sea, cuando ellos vienen, yo tengo que respetarlo y tengo que hablar en su idioma. ¿Por qué ellos no nos respetan cuando nosotros vamos allá? Y entonces ¿por qué pongo estos ejemplos? Porque creo que es importante empezar a aprender, comprender, y eso nos permite como reconocer, nos permite respetar también. Entonces, conocer es importante, ¿no? Conocer también lo que nos compartía Alejandra, digamos, nuestros derechos, comprender, digamos, algunas leyes básicas tal vez, porque no te vamos a memorizar todo, pero claro, al menos lo que nos ayude a defendernos. Y es que recuerden que nadie puede alegar ignorancia de la ley, o sea, eso es de entradita, nadie puede decir, no es que yo no sabía, no, hay que saberlo, y qué mejor conocer nuestros derechos, principalmente las leyes básicas que nos ayudan a defender nuestros derechos. Yo creo que por ahí podemos ir mejorando. Si ustedes tienen algunos otros aportes también para ir de repente ya como concluyendo algunas ideas que ustedes tengan, pero creo que eso es importante que empecemos a cambiar desde nosotras y nosotros. Pero también es importante que el Estado también empiece a implementar políticas públicas. Lo decía el gobierno actual, tenemos deuda con los pueblos indígenas, pues ojalá pronto cambie eso realmente, porque realmente cuando no hay acceso a justicia, a educación, a salud, por la falta de atención desde la pertenencia cultural, se está atentando contra los derechos de las personas indígenas, y eso creo que no puede existir. Entonces es importante que el Estado empiece a implementar políticas públicas para atender a la población excluida, principalmente por la discriminación racial. Pues yo quisiera compartirles, dejarles un pequeño espacio también para que ustedes nos compartan también su punto de vista al respecto, algunas conclusiones o algunas ideas que tengan. ¿Quién quiere empezar?
No, pues agradecerle, ¿verdad?, a todas esas personas, a esas líderes, a esos líderes, ya sea comunitarios o no, ¿verdad?, pero que desde sus diferentes trincheras están como apoyando, impulsando los diferentes derechos que tenemos como pueblos indígenas, ¿verdad? Y recordemos que esto también va para estos adolescentes, estos jóvenes que salen de su casa, ¿verdad?, y son víctimas de racismo, que recordemos que estas doctrinas de superioridad son científicamente falsas, ¿verdad?, moralmente condenables y socialmente injustas. Entonces es necesario comprender eso y para abrazar lo que somos, ¿verdad?, y no avergonzarnos de algo que pues nos están imponiendo, lamentablemente. Y bueno, también reconocer que el Estado ha sido un Estado opresor, ha sido un Estado racista también, porque cuando nuestros diferentes líderes y lideresas comunitarias defienden, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a nuestras tierras, por ejemplo, en Huehuetenango, que está esta mina Marlene y pues que constantemente están explotando nuestras tierras, ¿verdad? Y cuando alzamos la voz, somos condenados. Entonces, reconocer el trabajo que estas mujeres y estos hombres han venido haciendo y motivarles, ¿verdad?, a que no bajen la guardia, porque si bajan la guardia o se rinden, lo mismo van a hacer los muchos otros y otras que vienen atrás de nosotros y nosotras. Gracias, Alejandra. Y yo agradezco de antemano por la invitación y a la audiencia quienes nos acompañaron durante este momento de plática, de hablar del racismo muy amplio, por cierto. Creo que lo que pudimos abordar en este día, pues lo vivido y lo cotidiano en nuestras comunidades, pero creo que es un tema que se debe seguir hablando de ello porque sí es de lo que atraviesa día a día. Y en el marco de este día que justo estamos en este programa radial, considero importante para todas las juventudes quienes nos escuchan, padres y madres de familia, que el racismo no es normal, que debemos de denunciarlo, debemos de hablarlo y debemos de abocar también con las instituciones que corresponden, por ejemplo, acercarnos con las organizaciones locales quienes están pues acompañando en temas de derechos humanos, y así es como podemos también que no sentirnos solos o solas, sino que están acompañados de algún grupo, un equipo, y que es importante evidenciar y que no debemos de replicar estas normas o estas formas a través de chiste, a través de bromas, por decirlo así, sino que tenemos que ser conscientes con cada acto que nosotros hacemos con nuestras compañeras, compañeros, lugares donde cohabitamos. Así que muchas gracias. Sí, al parecer como se vuelven estos espacios también importantes de diálogo, pero también hay espacios informales donde les invitamos a que puedan abordar ese tema con sus amigos, con sus amigas. Es importante hablarlo, reconocerlo, y pues dentro de la formalidad de hablar dentro de este espacio, este programa, platiquemos de la Nación Pop No. Yo quiero agradecerles bastante a ustedes por estar presente, por aceptar la invitación. Yo sé que pues tienen un montón de cosas que hacer, pero también la invitación a las personas que por cualquier cosa que también requieran ayuda por medio del periodismo, matemática también va, y otros aspectos. Ahí están las chicas, pueden buscarlas, pueden contactarlas. Pero yo sí quiero reconocer el esfuerzo que ustedes hacen, el agradecimiento total al trabajo que realizan desde sus comunidades, desde sus propios espacios, y al trabajo al aceptar la invitación de PopNo. Agradezco bastante y espero que platiquemos nuevamente en una próxima. Muchas gracias. Pues mucho gusto, pues es muy importante la temática que se abordó con la participación de los compañeros. Pues mi nombre es Marcos Ricardo Pérez, también estoy laborando para la asociación PopNog, y pues la temática sobre el Día Internacional de Eliminación Racial es un tema muy importante que se debe priorizar en nuestras comunidades y en el país. Y en el Hapar yuj antiosteyet yu wakneti shu usah anima to limpashun un tsaikti tinanghin ila halni baship ang ilowa kai set ye bashibune tsaikti yin aichale nah yingune alash Día Internacional de Eliminación Racial ildi a une akas ya yepail kahkepail
hay un chale naskista de y sholech anma ashkam ila al jota ngeni ta aka heba shigo satima enalti y kuyamanil unen emak hay un yet yushin ila al jota en pasho ashin wal y kulchujini pasho kupa y pojet anmail y tinan une silalil jota ngeni ta aka yet stit pashe ebna y weswinach y yet shulepnach y niman exet shel motor ashinwal yepash kuyin untushin y akapash y hichmi mator kumam kumi y chalpash ya ayon zetachu y skachkens ba anma yetash payat o akapash dinan chale bia ish ta akayun yani o bia y skols chan y ay pas anma nam ay enachiko y yawa yine bia yushin yila al jota genishin ta aka unti machiet wano ta chepasto y hin matoaka y makta suhanil chuluhin matoaka pas y anma taksha yushka yilal y hani pahikos mais pishan y pongo yilal hanikos mais pishan tet chukutsoteli aka pashin ha shubalti yilal hani pashiko y mais pishan ashkam ha une inyo yushkatamash pashunti etsa machmi pashkau y tet chukumunlan en pasho walti to yaenspai pashiko kutsoti ti yushin kulchu y kutsote pash o het kongo mato hay un aichun toiko yilal y jota en pasho y tetchustote el pashe ya haka mach kaitu ay el najoniko a un dunians yilal yei yushkaka ya une nian y inalil y ti kunzote el paship angelo unes y siaye pail mato y skistalil mato y junti yushka ya tiganian yeko akap ay makta el najiko yimuno agua yampal y etsa y chikajlas yu mak ay unsha y nimer kongo ya junti mach yetwano y aito bashiko katangas kam hotahta y unil unen etigamak ay un yet yushina unen yantu yilal yey halni paste yet in aikti yilal y halni bashiko yins mais pishana ka un alma y sange ay el najiko yilal yota geni ta alma ta ay unen mak ayet yushin y hani bashiko mais pishan kumay pishan ay unti al y si winach mato ish unen itiga y helapno yushin yilal hani bashikos mai kupishan yilal halni ha shupal machunano halni yushka ha i nyom y tachuhali bashiko y aka ya ish yin absinta y kol y popash y chanepia to ha untu in ibilti yuebia in hichmi yushin auntus halpas te yet inunti inunanian apishet asociación popno inun tsaik nangti yushin ang untus halito te yet yuchantoshun ya pean yuchantosh